de este tercer conversatorio que vamos a anunciar es la tecnología, los desafíos del ser humano en un mundo artificial. ¿Me confirman, por favor, si también los tres panelistas se encuentran ya en este momento? Víctor Hugo Gómez, Andrés Escobar Vázquez y Fernando Zapata. Por acá me levantan la manito, me van habilitando la cámara para verlos y poderlos saludar en este espacio. Entonces les hago la mención. Gracias, Andrés. Muy bien, es que están haciendo cambio allí en el escenario, maravilloso. Entonces, Fernando Zapata, ¿cómo está, profe? Qué rico verlo por aquí en las cámaras. Andrés Escobar Vázquez, que también se nos va a ir ubicando en este momento, y Víctor Hugo Gómez. Bueno, aquí voy a seguir aquí con mis comentarios que me encantan, los saludos. Por favor, los que han llegado ahorita, cuéntenme de dónde nos están viendo, de dónde nos están saludando. Nos están preguntando por el enlace de asistencia, ya en un par de minutos se los van a compartir, si apenas estamos empezando, eso es hasta las 8 de la noche. Ahorita nos comparten el enlace de asistencia. Aquí lo más importante es el conocimiento y aquí los estamos viendo a todos conectados. Nos está saludando Igda, es egresado en Remington Pasto. Qué rico que tengamos egresados también aquí de la Universidad del Pacífico Buenaventura. Nos saluda Milton Montaño, ya les había dicho que desde Cartagena, desde Neiva, también nos saluda Angélica. Aquí me saluda Yesenia Londoño. Yesenia nos está preguntando que por favor les recuerde el nombre de los ponentes. Yesenia estaba conectado en este momento en el conversatorio anterior. Juan Jacobo Agudelo nos estaba acompañando también Viviana. Entonces Juan Jacobo nos acompañaba. Nos estaba acompañando entonces en esta conferencia Héctor Mauricio Mazo y nos estaba acompañando Viviana, nuestra profe docente también de Remington, Viviana María Gómez Cardona. Listo, me estaban aquí pidiendo nuevamente los datos. También nos saluda Isaac, un saludo desde Pueblo Nuevo, Córdoba. Qué rico Córdoba, también presente aquí en este segundo congreso de Humanismo y Sociedad. De Barranca Bermeja también nos saluda Álvaro. ¿Quién más por aquí? Desde Bogotá, Antonio, Antonio Ramos nos está saludando desde Bogotá. ¿Y quién más? Síganme escribiendo por aquí de donde nos están saludando. Yo les hago aquí una mención especial. Muy bien, muchas gracias a todos por ese saludo tan cálido. Los sentimos aquí supremamente cerca desde La Salle, el Colegio La Salle, Montería. Muy bien, desde Montería, Medellín, San Juan de Pasto, Galapa, Atlántico, Armenia, Quindío y desde Cali. No, esto es aquí presencia nacional. Tenemos más de 90 personas conectadas, Tauramena Casanare. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí conectados entonces en este segundo Congreso Internacional de Humanismo y Sociedad. Aquí nos preguntan la lista de asistencia. Desde Bogotá nuevamente nos hace un saludo Vivian Correa. Ya veo que se ubicaron todos en el aula, algunos están aquí conectados de manera virtual. Entonces voy a hacer la presentación nuevamente. El tema que estamos abordando es conversatorio, la tecnología, los desafíos del ser humano en un mundo artificial. Víctor Hugo Gómez, porfa, nos levanta la manito aquí para que te vayamos conociendo. Creo que ya te vi que te habías conectado. Si habilitas cámara, porfa, nos levanta la mano. Entonces, para saludarte. Y si nos habilitas cámara también, para que te vayamos aquí conociendo todos. Sí, aquí estoy. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Muy bien. Profe Víctor, que nos acompañó en estos días también en una charla de la Facultad de Ingenierías. Profesor de ITM. Muchas gracias, profe. Qué rico que nos aceptes doble invitación. Vea, yo que estuve en esa charla, les voy a decir que esto va a estar muy bueno. Bastante interesante, profe Víctor. Todo ese conocimiento que usted tiene, nos halaga su presencia aquí nuevamente en Remington. Está usted muy amañado por acá con los eventos de Remington, ¿cierto, profe? Yo estoy muy contento y muy agradecido porque me tengan en cuenta y sobre todo porque me aguanten una vez y la segunda vez también. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a usted por aceptarnos y bueno, aquí vamos a aprovechar mucho esos invitados, el profe Víctor, le voy a decir profe con confianza, ¿cierto? Porque usted realmente es un gran maestro con toda esa experiencia y ese conocimiento. En días pasados nos habló sobre temas de educación superior y hoy vamos a hablar de otro tema bastante interesante.
Bueno, el profe Víctor es profesor de la Facultad de Ingenierías del programa de Electrónica y Telecomunicaciones y miembro del Centro de Pensamiento del ITM. Es filósofo y magíster en desarrollo y doctor en filosofía, así que ya sabrán por qué es que esto se va a poner aquí bien interesante. Y nos acompaña también Andrés Escobar Vázquez, él es magíster en filosofía de la UPB, docente ocasional y coordinador de la maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad, más Innovación, también en ITM, o sea que se conoce con el profe Víctor, me imagino. Seguro fue estudiante del profe Víctor. ¿Trabajan juntos? Más o menos. Exactamente. Más o menos sí. Y tiene Sí, investigaciones en filosofía práctica, consultoría filosófica y también en temas de paz urbana. Qué rico tener al ITM aquí con nosotros, somos aliados también de la educación superior en el departamento de Antioquia. Y nos acompaña nuestro profe Fernando Zapata, profe de Remington, licenciado, magíster y doctor en teología con una doble titulación canónica y civil. Es psicólogo y magíster en psicología, docente de tiempo completo en Remington y miembro del grupo de investigación de humanidades, grupo interdisciplinario en estudios sociohumanísticos y educativos GESH. Bueno, esto ya se puso bien interesante y no han empezado a hablar. Vuelvo y repito el nombre de la conferencia: la tecnología, los desafíos del ser humano en un mundo artificial. Les damos una cálida bienvenida aquí desde este mundo tecnológico y virtual, sintiéndolos muy cerca de Remington. Entonces, adelante y bienvenidos. Bien, muy buenas tardes para todos. Yo voy a compartir para ustedes unas diapositivas que tenemos preparadas. Me avisan cuando estén viendo la presentación, por favor. Está cargando, ya casi la vemos. Vamos a ver, ya casi. Ahí ya está. Listo, perfecto. Entonces, pues me presento, mi nombre es Andrés Escobar y junto con Víctor vamos a estar conversando también sobre este asunto de la tecnología, de la relación y los desafíos que representa esa tecnología y el mundo artificial para el ser humano y para la sociedad. Y vamos a estar también compartiendo con el profe Fernando de la Remington. Y bueno, vamos a comenzar entonces. Entonces, ese es el nombre de nuestra ponencia y el itinerario que vamos a sostener es el siguiente, y es la sociedad contemporánea y la cultura material. Vamos a explorar un poco el concepto de antropoceno, el impacto del hombre en la naturaleza, el concepto de capitaloceno, el concepto de tecnoceno. Vamos a hablar un poquito de tecnologías entrañables, ¿cierto? Y vamos a ir caminando por estos caminos. Lo primero es hablar de una sociedad contemporánea y de la cultura material, y para ello pues nos vamos a valer de dos autores. El primero es Zygmunt Bauman, ¿cierto? Sociólogo, para algunos filósofo, y del señor Lipovetsky. También vamos a traer algunos conceptos de él. En primer lugar, pues entonces se nos presenta Zygmunt Bauman, no queremos presentarles a Zygmunt Bauman. Y Zygmunt Bauman tiene una gran tesis, digámoslo así, o una gran propuesta frente a lo que él define como el momento de nuestra cultura, y es una cultura líquida, ¿cierto? Un mundo líquido, una sociedad líquida. Y en ese orden, entonces, él presenta varias ideas muy importantes. Hay un textico de él que se llama Mundo Consumo, y en ese texto nos presenta el capitalismo contemporáneo, y él lo que nos muestra es que ese capitalismo contemporáneo promueve un consumo constante y desenfrenado, ¿cierto? Y que la satisfacción personal e incluso la identidad de las personas y por qué no de las comunidades pues están vinculadas casi que estrictamente a comprar y poseer bienes materiales. Así, la era líquida pues entonces está marcada por una insatisfacción constante. Entonces le invito a que usted piense un poco en usted mismo
en quienes lo rodean, y verá que esto es verdad. Entonces, esa era líquida está marcada por una insatisfacción constante, por la volatilidad de las identidades y la presión social para consumir. Entonces, todo el tiempo la publicidad, los amigos, los vecinos, hasta la misma familia están presionando a que estemos constantemente consumiendo, a veces hasta sin necesidad. Entonces, ahí una primera idea. Hay una segunda idea, y es el asunto de la sociedad líquida y el consumo de la tecnología específicamente. Y entonces nos vamos a encontrar que Bauman nos habla del consumo de la tecnología, y que ese consumo de la tecnología lo que hace es reflejar una búsqueda constante de novedad, de actualización. Profesor Andrés, dime. Lo interrumpo, es que hay un ruido de fondo en su micrófono, suena como si hubiera un ventilador o algo así. Ay, sí, es que hay mucho calor. Perdón. Listo, no hay problema. Entonces, continúo entonces. Ese consumo de la tecnología, decía yo, refleja una búsqueda constante de novedad, de actualización, y lo que hace es perpetuar la insatisfacción y la volatilidad que nos caracteriza en esta era líquida, ¿cierto? Entonces nos vamos a encontrar que no hay soluciones definitivas para las cosas, soluciones estables, y lo que eso promueve es precisamente la obsolescencia, ¿cierto? Un asunto que cada vez es más constante en nuestra sociedad, ¿cierto? La obsolescencia. La tecnología entonces puede proporcionarnos muchos beneficios, unos más significativos que otros, ¿cierto? ¿Beneficios como cuál? Beneficios como la conectividad global, la eficiencia en la comunicación, el acceso a información, y sin embargo Bauman nos hace caer en cuenta y nos advierte de efectos negativos y ambigüedades asociadas con ese consumo de la tecnología en la modernidad líquida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la fragmentación social, la alienación, y vuelvo y les digo, confronte la realidad que usted vive todos los días, en el trabajo, en la casa, y usted se va a dar cuenta de que esto que se está diciendo, pues cada vez es más latente, más vivo, más patente. Y una tercera idea de Bauman es precisamente que el sentido de la vida en general para él proviene de las relaciones interpersonales significativas, de la ética, de la solidaridad, el compromiso, ¿cierto? Fundamentados en valores y principios que están más allá del consumo y de la búsqueda, de novedad tecnológica. Pero también es cierto que cada vez más estas generaciones nuevas, incrustadas, que habitan esta sociedad líquida, pues encuentran es el sentido de su vida no en estas cosas, no en las relaciones, no en la ética, no en la solidaridad, no en el compromiso, sino en lo útil, en el consumo. Entonces, en la medida que consumen, se sienten como más plenos. En la medida que tienen más acceso a ciertos lujos tecnológicos, se sienten más plenos, pero cuando eso no está, el sentido de la vida también se pierde, ¿cierto? Entonces, eso es como puntos importantes. Hablemos un poquito de Lipovetsky, de Gilles Lipovetsky. Entonces, Lipovetsky nos habla de una sociedad hipermoderna, ¿cierto? Es decir, reconoce en la tecnología un factor de conectividad, de difusión de información, pero también le preocupan los efectos negativos de esa tecnología en cuanto a la alienación, a la desconexión personal, a la sobreestimulación producto de esa exposición constante y permanente a un flujo de información que parece interminable. Y entonces nos va a hablar del imperio de lo efímero, ¿cierto? Entonces, claro,
como la información está fluyendo todo el tiempo, como todo el tiempo estamos conectados, entonces lo que Lipovetsky analiza es que la moda y el consumo lo que hacen es reflejar una cultura obsesionada, totalmente obsesionada por la novedad y precisamente por lo efímero. Cada vez nos interesan más las cosas pasajeras, cada vez le interesa a esta sociedad que esto entre en obsolescencia, bueno, para que podamos acceder a otro aparato o a otra información más renovada, más nueva, más innovadora. Entonces buscamos experiencias, productos nuevos de consumo, y eso se convierte realmente en un imperativo cultural fortísimo dentro de nuestra sociedad. Tanto así que consumir, ¿cierto? Y un poco como todo este asunto de la moda se convierte casi que en los valores que imperan en nuestra sociedad. Y entonces Lipovetsky nos va a presentar el asunto de la felicidad paradójica. Entonces es interesante porque entonces buscamos la felicidad y estamos todo el tiempo en esa búsqueda permanente de felicidad, pero siempre como fuera de nosotros mismos, fuera de aquellas cosas que están más cercas, más próximas a nosotros en términos de significatividad, y entonces hemos transformado la felicidad y hemos generado unas contradicciones, ¿cierto? Entonces, antes nos hacía feliz estar con la familia, compartir con amigos, ya no. Cada vez la felicidad se va reduciendo a espacios de individualismo y de hedonismo muy importantes. Y entonces Lipovetsky nos va a decir que vivimos en una era donde la búsqueda de la felicidad se ha convertido en un imperativo social y cultural. Sí, evidentemente lo es, pero esa búsqueda de la felicidad pareciera que se ve obstaculizada precisamente a veces por las relaciones interpersonales, entonces entre directas, significativas, entonces entre más efímeras y más ajustadas a mi placer estén, entonces yo se supone que soy más feliz. Esa es la paradoja, ¿cierto? Y entonces precisamente en esa búsqueda de lo efímero, en esa búsqueda de la novedad constante, en esa búsqueda de la felicidad, entonces nos vamos a encontrar que pareciera que la felicidad y lo importante es el lujo. Entonces el lujo se ha vuelto más accesible precisamente gracias a la democratización de la información, gracias a las nuevas tecnologías de comunicación, y entonces claro, no es lo mismo tener X marca de celular que tener pues por ejemplo un iPhone 15 Pro, no sé qué referencia hay ahora, no es lo mismo tener cierta marca de vehículo que otra, no es lo mismo vivir en tal barrio que vivir en otro, no es lo mismo tener acceso a tales servicios públicos con tal capacidad de transmisión de datos que otros, etcétera, etcétera. Entonces el lujo se ha vuelto accesible gracias a esa democratización de la información y la tecnología. El lujo puede considerarse entonces símbolo de éxito y de realización personal, pero también Lipovetsky destaca los riesgos que esto representa para, por ejemplo, volverme adicto al consumo. Y seguramente usted conoce gente, o tal vez usted mismo sufre de esto, adicción a consumir, a querer cada vez más cosas nuevas, a querer más y más y más, y a la búsqueda constante de gratificación material. Es decir, que básicamente lo que uno no se presenta, uno presenta lo que tiene, y en la medida que tiene, pues entonces cree que la sociedad o los compañeros de trabajo o la familia van a querer estar conmigo, pero eso es totalmente pues un error.
Víctor, te doy el paso. Bueno, muchas gracias, Andrés. Y agradezco nuevamente pues a la Uniremington, a sus directivos, al doctor Camilo, a la profesora Viviana, a los organizadores del evento por la invitación que nos han extendido, al profesor Andrés y a mí de parte del ITM, y también pues agradecer el acompañamiento del profesor Fernando Zapata de Uniremington para conversar un poco sobre este tema que pues, yo considero que tiene una muy alta relevancia en el mundo actual. A partir de lo dicho por Andrés, pues yo pienso que es fundamental tener en cuenta, a partir de autores que desde hace ya mucho tiempo se dedicaron a pensar sobre el mundo material, el mundo artificial, y entender un poco la relación que nosotros los seres humanos tenemos con los objetos. Bueno, Liro Burhan, una cantidad de autores como Ortega y Gasset, Martin Heidegger, bueno, una cantidad de pensadores que ayudaron a entender esa relación entre el hombre con el mundo material, con el mundo artificial, y uno de los elementos más importantes apunta a una relación híbrida, es decir, no hay una división tajante entre nosotros y los objetos. Hay una relación de hibridación porque nosotros tenemos necesariamente que usar objetos artificiales, pero que se incorporan de una manera muy potente a la vida cotidiana. Entonces, André Liro Burhan, Bernard Stiegler, Gilbert Simondon, hay una cantidad de autores, Jorge Montoya de la Universidad Nacional, Juan Diego Parra, Álvaro Monterrosa del ITN, ha sido pues como el objeto de su reflexión y han hecho unos aportes tanto en Europa, Estados Unidos, pero también en nuestra propia tierra y en los espacios que potencia el ITM sobre esa relación entre el hombre y los objetos. Nosotros habitamos un mundo fundamentalmente transformado por la técnica o por la tecnología. Ortega marcó hace mucho tiempo una distinción entre acomodarse a vivir en la naturaleza, eso es lo que hace un animal, pero no es una opción para el ser humano. El ser humano crea una segunda naturaleza y nosotros vivimos, habitamos edificios, casas, tenemos aires acondicionados, utilizamos micrófonos, videobeam, internet. En ese orden de ideas, la tecnología es algo absolutamente cercano al ser humano y hace presencia en nosotros desde el momento cero de la humanidad. Es decir, como lo dice Bernard Stiegler, el hombre no creó la tecnología fue la que creó al ser humano. Yo creo que es una idea muy potente porque ayuda a entender nuestra relación de necesidad, como también lo planteó en su momento Ortega, Heidegger, pero particularmente Gilbert Simondon. Y en ese sentido, tanto la técnica como la tecnología, sin entrar pues como en profundidades y enmarcar como diferencias conceptuales entre una cosa y la otra por efecto de tiempo, ser humano en un mundo artificial hoy implica pues una serie de riesgos, pero también de posibilidades. ¿En qué sentido? En que el primer ejercicio de la técnica, y que fue durante mucho tiempo como la gran concepción de la técnica o la tecnología, fue transformar el entorno. La técnica surge con esa idea, cómo el entorno, la naturaleza se deben acomodar y se deben transformar para satisfacer la vida del ser humano. La revolución industrial creó unos mecanismos de aceleración y las ciudades crecieron, se transformaron, como lo indica su nombre, se modernizaron y la técnica jugó un papel definitivo en pasar de un mundo eminentemente rural a una sociedad que cada vez se hace más urbana. Sin tecnología eso habría sido imposible. La gran proeza del ser humano hasta hace muy poco tiempo
echando mano de instrumentos y herramientas tecnológicas, fue transformar el medio ambiente, hacer aeropuertos, puertos, edificios, una cantidad de obras de todo tipo. Pero con los avances tecnológicos recientes, la segunda gran etapa de la técnica se podría sintetizar como un esfuerzo para humanizar las máquinas. Es decir, empezamos a buscar crear máquinas que tuvieran cierto parentesco con los humanos, que tuviera una fisionomía humana, que Sofía o Erika, las robots asiáticas, hablar en inglés, o Erika, que habla alrededor de 5 idiomas, pero también que cada vez logren tener más gestos humanos, mirada cada vez más convincente como si fuera una persona. Entonces aparece ese fenómeno que se podría denominar como la humanización de las máquinas. Ahí pues hay como una pregunta que yo considero importante, y es ¿por qué el ser humano quiere crear una especie de réplica suya y buscar máquinas que cada vez tengan una mayor similitud con el ser humano? Yo creo que no se trata de hacer ningún tipo de juicio moral, pero antropológicamente sí hay como un asunto interesante e importante. Esa búsqueda obsesiva en los últimos tiempos del ser humano por hacer que una máquina sea básicamente muy similar, no solamente ya en lo fisiológico, sino también en la parte del pensamiento. Tratamos de darle una profunda capacidad neurológica, si se puede llamar así, a este tipo de aparatos. Entonces nos sorprende que una máquina cada vez nos imite más a nosotros. Eso nos gusta, nos sorprende, y se estimula mucho, con mucha fuerza en los últimos tiempos, la creación de robots humanoides. Hay, por ejemplo, aparatos que tienen la capacidad de acompañar pacientes con Alzheimer, pero también cada vez se está pensando más en aparatos que sirvan para tener una relación sexual entre un ser humano y un robot. Una tercera etapa, que es la que estamos viviendo justamente hoy, se podría definir como la maquinización del ser humano. La primera etapa consiste en transformar el entorno a través de herramientas tecnológicas. La segunda etapa es cómo buscamos hacer máquinas que se parezcan a nosotros, pero ahora estamos tratando de hacer que sean las máquinas las que tengan un nivel de autonomía, y ya no se trata de humanizar las máquinas, sino de maquinizar al hombre. Cuando se habla, por ejemplo, de inteligencia artificial, que es un tema como muy cercano al profesor Fernando Zapata, y que es una de las reflexiones más importantes en el mundo actual, y que los medios de comunicación nos están bombardeando permanentemente y nos dicen que la inteligencia artificial nos puede reemplazar porque puede ser más eficiente, más barata, porque la conexión entre algoritmos podría inclusive ser más inteligente que el propio desarrollo humano, el desarrollo neuronal de una persona. Esta tercera etapa es básicamente una gran apología a las máquinas, a los artefactos, a los aparatos. Y yo pienso, siguiendo pues el pensamiento de Susana Zuboff, Elizabeth Losch, la cantidad de autores de los últimos tiempos, Eric Sadan, el filósofo francés, pero también, por ejemplo, Alessandro Barico, cómo es necesario pensar con mucha fuerza y mucha contundencia ese fenómeno de cómo estamos buscando que las máquinas nos reemplacen. Y sobre eso pesa un argumento muy importante que tiene que ver básicamente con la era que estamos viviendo en términos económicos. Significa una era donde la economía pesa sobre cualquier otra cosa, y esos equilibrios sociales donde en muchos países se busca crear empleo, que los seres humanos tengan la posibilidad de tener una vida digna a través del empleo. Entonces esas tres etapas que han sido descritas pues supremamente de una manera muy breve, a la velocidad de la luz, nos sirve para entender
no solamente lo necesario que ha sido la técnica para el ser humano. Sin tecnología, sin energía, sin alimentos, sin precursores químicos, el ser humano no podría vivir, no podría tener la posibilidad de alimentarse. Moriríamos de frío, de calor. Entonces la técnica y la tecnología son elementos fundamentales del ser humano en cualquier momento de la cultura, particularmente en la de hoy. Pero se ha hecho ese proceso de desarrollo tecnológico tan avanzado, tan veloz, que no somos capaces de comprender esa velocidad. Y uno de los efectos más, digamos, lamentables de esa cultura tecnológica de aceleracionismo tiene que ver con los impactos que le está generando la tecnología al medio ambiente. Las temperaturas de esta semana han sido particularmente duras en el planeta. En Colombia estamos experimentando temperaturas en algunas ciudades que son récord, y en buena medida obedece a ese desequilibrio provocado por el ser humano. Entonces, cuando hablamos del antropoceno, es una categoría que trata de ubicar el nivel de responsabilidad que nosotros tenemos con algo que un filósofo alemán que se llama Ansel Japp, en un libro muy interesante que se llama La sociedad autófaga, considera que estamos viviendo una era tecnológica, pero una era tecnológica de consumo excesivo, desbordado. Es una cultura de la desmesura. Estamos generando muchos residuos electrónicos, de ropa que se lleva para los desiertos de Chile, y estamos poniendo en riesgo nuestra propia supervivencia sobre el planeta. Creo que una de las consignas más importantes de la vida es tener una buena vida, una vida confortable, con ocio, como lo definía José Ortega y Gasset. Pero en busca de ese sueño, de lo confortable, una vida, estamos haciendo todo lo contrario. Y también hemos caído en una categoría muy compleja, y es el solucionismo. La tecnología ha creado problemas y ahora estamos tratando de buscar soluciones a partir de la misma tecnología. Yo creo que el hombre de hoy necesita hacer una reflexión muy profunda sobre la cultura material y cómo las máquinas cada vez se asemejan más a nosotros, pero lo que nos están planteando algunos expertos como Nick Bostrom es que dentro de muy poco tiempo es muy probable que las tecnologías artificiales humanizadas vayan a ser superiores al ser humano. Entonces yo creo que hay como un despropósito desde el punto de vista de las humanidades pensar que una máquina puede ser, simplemente porque es más veloz, superior al ser humano. Entonces yo creo que hay una instrumentalización del sentido de lo humano, y es necesario que la sociedad piense, particularmente el antropoceno, el efecto del ser humano sobre la naturaleza es muy importante. Ahí, perdón, Víctor, creo que hay un punto interesante que tocar antes de darle el paso al profe Fernando, y es, claro, todo esto de fondo requiere que miremos todo este fenómeno desde una perspectiva absolutamente crítica y también con una fundamentación ética importantísima, porque a la hora del té estamos en un momento donde, como bien decías, estamos instrumentalizando al mismo ser humano, al punto de buscar casi que la automatización, ¿cierto? De ciertos comportamientos, de ciertos modos de proceder frente a muchos fenómenos sociales, por ejemplo en lo laboral. Entonces, automatismo a la hora de trabajar, de producir cosas, automatismos a veces incluso en la familia. Entonces, la vida familiar también sufre de ese fenómeno donde parecemos robots en la casa. Entonces hay que hacer esto, hay que hacer, pero a veces le dedicamos poco tiempo a ser críticos frente a ese hacer para cultivar el ser. Y así cualquier otro tipo de escenarios dentro de lo humano y de la cultura social o de la sociedad
cada vez está más permeado por ese automatismo, por esa instrumentalización, digámoslo así, por parecernos, yo no sé si cada vez nos queremos parecer más a las máquinas o que las máquinas se parezcan a nosotros. Ahí hay una cosa bien compleja. Y queremos plantear esta pregunta simplemente, y es: ¿comprende el ser humano actual la compleja relación que ha tejido con los artefactos y el mundo material que habita? Les dejamos esa pregunta para que ahorita, si hay momento de compartir algún parecer, lo podamos hacer. Profe Fernando. Muy bien, Andrés y Víctor, gracias a ustedes por la intervención que han hecho, y quisiera yo, antes de entrar como en el momento de las preguntas, voy a resaltar varias cosas que me parecen importantes de lo que ustedes han conversado en torno a la tecnología, los desafíos del ser humano en medio de un mundo artificial y en medio de este congreso, segundo Congreso Internacional de Humanismo, que miren los elementos que incluye lo político, lo ético, lo humano, y con este, digamos, lo aperitivo en tiempos de incertidumbre. Es muy importante darnos cuenta que cuando hay incertidumbre puede haber mucha ambigüedad, puede haber mucha duda, y es lo que nos genera precisamente la sociedad de hoy, como decía Andrés, cuando el sentido de vida lo hemos puesto en la sociedad de consumo, cuando estamos alienados por una sociedad de consumo, y cuando casi que podríamos decir, siguiendo a Lipovetsky, vivimos en un imperio de lo efímero y estamos obsesionados por lo efímero. Más aún, cuando hablaba de usted de la felicidad paradójica, el ser humano busca enormemente ser feliz, pero está buscando en el lugar equivocado. Con el debido respeto, sabemos que el ser humano está buscando la felicidad fuera, y para encontrar la felicidad, como para encontrarse a sí mismo, el ser humano tiene que mirar hacia adentro. Lo mismo lo que decía Víctor Hugo cuando nos hablaba de, en esta era del antropoceno, que también lo mencionaba Andrés, ¿sí? Es muy importante hoy volver al autoconocimiento, al autocuidado, a la valoración de la naturaleza, porque en medio de esta sociedad tecnológica se nos ha olvidado lo ecológico. Entonces esto, en medio de una época donde el hombre aparece como el centro, realmente creo que nos estamos engañando. ¿Por qué? Porque en medio de esa centralidad del hombre, estamos viviendo una época antropocéntrica en la que el hombre quiere ser dominador del otro, explotador de la naturaleza, pero me parece a mí, y siguiendo una propuesta del Papa, habría que abogar por una ecología integral en donde el hombre cuide del otro y cuide de la naturaleza y se ocupe también de sí mismo, el autocuidado. Para poder el hombre cuidar de sí mismo, necesita del amor propio. Sin amor propio tampoco hay autoconocimiento, y tanto lo uno como lo otro, autocuidado como autoconocimiento, invitan al hombre a volver al corazón. Ojo con esa frase, volver al corazón. Y quiero insistir de que se vuelve al corazón y se recupera una dimensión perdida, como lo dice Paul Tillich, en el ser humano. Es su dimensión profunda. Y esa dimensión profunda es la que permite al hombre la contemplación de la naturaleza, el cuidado de sí y el ocuparse del otro. Me parece que hoy tenemos unos retos muy grandes. En medio de esta época o era antropocéntrica, hemos perdido aquello que Kant en la modernidad nos decía. Kant dice que el hombre es fin y nunca medio,
pero hemos convertido al hombre hoy, o lo estamos convirtiendo, en instrumento. Y con la tecnología, y especialmente con estas tecnologías digitales como la IA, la inteligencia artificial, parece que el instrumento está dominando al hombre, lo está manipulando, lo está alienando. Parece. Entonces ahí viene algo que me parece también a mí importantísimo. Hay que retornar a los valores universales. Los valores universales son accesibles a todo ser humano, son gratuitos. El amor, la alegría, la verdad, la paz, la justicia, la solidaridad y muchos otros valores que el hombre debe recuperar en este instante. Y ojo, eso implicaría el recorrido que nos decía ahorita Mauricio Mazo, el profe, cuando hablaba con Juan Jacobo, el recorrido que el hombre debe hacer y que se debe retar a hacer. Y es recorrer el camino que va de la mente al corazón, que dice Buda, y lo afirman también muchos místicos, ¿sí? Es el camino más largo que el hombre debe recorrer en toda su existencia. Créanme que lo que estamos viviendo hoy es muy interesante y es un llamado a que el hombre se conozca, se descubra o redescubra, como lo queramos llamar, vuelva a su corazón y emprenda, permítanme decirles, un camino espiritual de transformación interior, de autoliberación interior, que le permita lograr lo que llamamos la auténtica felicidad. Y permítanme también decir ese apelativo o adjetivo, auténtica felicidad, porque la sociedad de hoy nos vende solapadamente un tipo de felicidad, pero ¿realmente es la verdadera? ¿Y quién nos puede garantizar una verdadera felicidad? Sería también la pregunta. Por eso me encantaría que nosotros pensáramos ese concepto de felicidad, ¿sí? No meramente como la ausencia de problemas, sino como la presencia de sentido, no poniéndola en las apariencias o en el consumismo, o como dice Lipovetsky, fundados en este imperio de lo efímero, ¿sí? En una, ¿cómo se dice? Como en una búsqueda de consumir y solamente aparentar, ¿sí? Sino más bien busquemos la felicidad a través de la paz interior, a través de la contemplación, y en esa contemplación, llámese de la naturaleza, del otro y de lo otro, y por qué no del totalmente otro, ¿sí? Al que llamamos Dios. Si ponemos la felicidad desde esa tónica y desde ese ámbito, yo creo que podríamos atisbar y hasta llegar a disfrutar de una auténtica felicidad desde lo más profundo del corazón, o desde esa dimensión profunda de la que habla Paul Tillich. Bueno, después de este comentario, quisiera entrar como en una serie de preguntas que nos pueden iluminar un poco también para Víctor, para Andrés. Así como vivimos recurrentemente utilizando estos artefactos tecnológicos, nosotros como hombres de este mundo, como seres humanos, ¿sí? Y en medio de la alteración de la naturaleza, del medio ambiente, pregunto, ¿hemos tomado conciencia de el consumo desmedido en el que vivimos? Y pregunto, ¿hasta dónde o hasta cuándo tendremos que pensar en este sinsentido de vida o falta de fines más humanistas por parte del hombre de hoy? Me gustaría que nos hablaran un poco sobre eso, ¿sí? ¿Hasta dónde hemos despertado interés colectivo para buscar otras formas de vida? ¿Hasta dónde hemos descubierto ese sinsentido, esa falta de fines más humanistas por parte de nuestra especie?
adelante, si ustedes quieren dar respuesta a una de esas preguntas, les agradezco. Pues, me voy a tomar la palabra primero si a Víctor no le molesta, pero creo que el hombre ha venido tomando paulatinamente conciencia de ese consumo irracional, de ese consumo voraz y desmedido, que precisamente viene acabando progresivamente con nuestro planeta, ¿cierto? E incluso acabado con, bueno, a pesar de que tenemos un nivel de población a nivel mundial grandísimo, pues también venimos acabando con la propia humanidad, ¿cierto? Pero no solamente en términos demográficos, sino en términos también de lo que significa la humanidad y de lo que somos como humanos. Entonces, por eso decíamos en la presentación que yo planteaba, cada vez nos queremos parecer más a las máquinas o queremos que las máquinas se parezcan a nosotros. Ahí hay una paradoja. Entonces, hemos tomado conciencia de ese asunto paulatinamente, muy despacio, muy lento. Sin embargo, esa conciencia la han tomado no todo el mundo. Y ahí es donde está la falla. Entonces, muchos hablan del impacto ambiental que genera la acción humana. Muchos hablan de los riesgos que genera la tecnología para la humanidad y para el mundo. Pero a la hora del té, pues ¿cómo vamos a vivir nosotros sin tecnología? ¿Cómo vamos a vivir nosotros sin artefactos tecnológicos? Porque nuestra era es una era donde interactuamos permanentemente con la tecnología. Perdón, con ella y a partir de ella. Entonces, yo creo que es un trabajo que cada vez tiene que ser más grande, y espacios como este, que propicia la Uniremington en torno al humanismo y la relación del hombre con la tecnología, maestrías como la que aquí yo represento, que es la maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad más Innovación, también generan espacios como eso. Y hay otros espacios a nivel publicitario, a nivel comercial, a nivel empresarial, a nivel de política pública, pero todavía hay que hacer muchísimos más esfuerzos para que todo esto vaya mejorando. Víctor, no sé si tiene algo para decir al respecto, compañero. Sí, yo quisiera agregar a la pregunta que nos formula el profesor Fernando, bueno, no solamente una respuesta, sino una recomendación de un libro de Mark Schurz y Robert Waldinger, ambos profesores de la Universidad de Harvard. La historia es muy larga y yo, pues, por supuesto, la voy a hacer muy breve por efectos de tiempo, pero resulta que la investigación más larga que se ha realizado a lo largo de toda la historia es una investigación que comenzó en la Universidad de Harvard, en la Facultad de Medicina y la Facultad de Psiquiatría, hace ya 85 años. Es una investigación de largo aliento que se sigue realizando. El año pasado o antepasado salió un libro con un resultado ya, digamos, como muy consolidado. El libro se llama Una buena vida y ellos cuentan los detalles, los pormenores de la investigación, pues que yo repito, lleva alrededor de 85 años realizándose. La investigación partió de un seguimiento que se le hace en Estados Unidos a familias de muy diversa naturaleza. Migrantes, afroamericanos, americanos de clase alta, americanos de clase media. Bueno, el hecho es que la posibilidad que ellos han tenido de hacer una investigación pues, que lleva 85 años, la pregunta de fondo y el seguimiento que le hacen a las personas es ¿qué es lo que le da sentido a la vida? Y ellos cuentan en el libro, que se llama Una buena vida, que mucha gente que tiene el anhelo que pues, la mayoría de los seres humanos los mueve en la vida es el dinero, o tener como una cierta estabilidad económica, o tener muchísimo dinero. Ellos dicen que han comprobado a través de la aplicación de instrumentos que la gente más satisfecha con la vida es la gente que tiene vínculos y grupos de apoyo, es decir, la familia y los amigos. Han encontrado gente muy rica que no le encuentra sentido a la vida, es decir, lo único que tienen es dinero. La cultura material, la de los últimos tiempos,
lo que pues básicamente ha empujado a mucha gente es a matarse trabajando para conseguir cada vez más y más y más y más. Entonces yo creo que la pelea la estamos perdiendo porque cada vez hay un mayor anhelo humano por las posesiones materiales, el tema de la obsolescencia, el tema del lujo, el tema de la cultura material. Entonces yo pues quiero recomendar el libro porque es una radiografía pues muy bien sustentada sobre lo que está sucediendo en los últimos tiempos y es una invitación para que replanteemos un poco nuestra forma de vivir y de existir. Y alrededor de esa temática hay una cantidad de autores polémicos, complejos, criticados, pero que también han logrado aportar cosas fundamentales, como el caso de Byung-Chul Han, el caso de Yu Hui, el caso de Susana Shuo, Marta Peirano, que nos hacen una invitación para pensar un poco en qué estamos haciendo con nuestra vida y cómo le estamos dando una dinámica demasiado montada sobre la idea de lo económico y lo material y se ha perdido pues ese tejido de relaciones que es en definitiva lo que más importa. Entonces yo creo, siguiendo pues a Bernard Stiegler, que la tecnología es fundamental. André Liro Burham han planteado con toda la claridad cómo nuestra cultura es una cultura de lo técnico, de lo tecnológico, pero llevarlo al extremo pues ya es otra cosa. Entonces es como una invitación a pensar lo que estamos haciendo con la vida, con la existencia, pero también con el planeta. Eso era lo que yo quería pues como anotar. Víctor y Andrés, muchas gracias a ustedes por los aportes. Y yo quisiera cerrar indicando algo que creo que puede complementar lo que nos dice Víctor. Y digo esto porque el tiempo se nos acaba, ¿sí? No hay que satanizar lo tecnológico, no. Yo creo que hay que invitar al ser humano de hoy y sobre todo nosotros como maestros, con nuestros estudiantes, a que le pongamos límite, control, a que seamos amigos del buen uso de la tecnología y no del abuso o mal uso de ella. Creo que hay que tratar de ver la tecnología como un instrumento necesario, importante para nosotros hoy, pero también ocuparnos de la naturaleza. El problema de hoy ecológico es grande y lo que estamos viviendo en Colombia con los incendios en los últimos días, grande. Dos, y el problema es mundial, no solamente en Colombia, Australia, Brasil, etcétera, etcétera, Portugal, entre otros, reportaban también incendios en estos días. Y fuera de esto, es importante que cuando hablamos tanto de sentido de vida, nos demos cuenta que el hombre hoy tiene una sed de retornar a lo espiritual, en el sentido amplio de la palabra, entendiendo lo espiritual desde esa dimensión antropológica que permite al hombre su transformación interior, su renovación interior, sea creyente o no creyente en un credo religioso, pero sí, si el hombre no cree adoptar el camino de la ética desde esos valores universales y valores ético-morales que pueden ayudar a esa transformación de la vida. Y termino con algo, invitándolos a ese retornar a lo espiritual para poder ajustar o reajustar esta sociedad en la que vivimos. También les invito a que nos preguntemos hoy en el auge de la inteligencia artificial. Miren esto. La inteligencia artificial se puede explicar como un intento del ser humano por demostrar una autoaversión. Esta pregunta no la vamos a responder ni Víctor, ni Andrés, ni yo. Se las dejo a todos los que estamos acá con un fin. Pensemos, el hombre está tan cansado de sí mismo, hay tanto vacío existencial y tanta angustia existencial que vamos a retornar al hombre máquina o a la máquina máquina. ¿Qué pasa? ¿Para dónde vamos? Y creo que con estas preguntas vale la pena cerrar, ¿sí? Sé que quedamos en punta, pero es interesante generar interrogantes. Reitero la gratitud a Andrés, a Víctor, a Juan Jacobo, también a Viviana y a David y a Humanidades que nos han permitido compartir con ustedes, compañeros estudiantes, docentes, administrativos y quienes nos escuchan este espacio académico tan importante. Espero lo hayamos disfrutado. Muchas gracias a todos.
Queremos agradecer a la Uni Remington por brindarnos el espacio de compartir estos temas, estas ideas, y pues esperamos que hayan sido de insumo para su reflexión y análisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Esto cada vez se pone más interesante. ¿Qué vamos a hacer, Viviana, con toda esta información tan valiosa que nos están compartiendo? Son reflexiones, como se los he mencionado desde el inicio del Congreso, transversales a cualquier profesión, sea estudiante, sea ya un profesional, un especialista, un magíster. El tema de la tecnología nos invita también a repensarnos, a ser amigos, a aliarnos y entenderlo y aplicarlo de una manera ética y responsable, como lo mencionaban en algunas de las intervenciones. Muchas gracias a todos. Vamos a ver aquí rapidito un video de los valores Uni Remington, una cortinilla súper rápida para que vayamos refrescando. Quienes están en su casita pueden ponerse de pie, estirar las piernas y ya vamos a seguir con la siguiente conferencia. Bueno, ahí haciendo un recorderis muy especial de los valores Uni Remington que fueron propuestos en este nuevo lanzamiento que tuvimos, bueno, ya hace varios mesecitos atrás, sobre el direccionamiento estratégico, cada vez más apropiarnos de estos procesos, de la fundamentación en los valores, en los principios institucionales que van alineados, por supuesto, a nuestro propósito superior: conocimiento y educación pertinente para transformar realidades.